siento les ayudará a comprender el tema. Recordemos que una de las finalidades de una puesta en escena es generar en el espectador la ilusión de que todo lo que está pasando en el escenario acontece en el tiempo y espacio de esa ficción. De esta manera, el espectador es un testigo directo de lo que sucede en ella en el momento mismo de la acción, permitiendo que sus emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos participen de ella. ¿En qué te basas para argumentar una opinión sobre algún montaje teatral u otra obra artística, película o programa de televisión? La crítica teatral se realiza después de la representación de la obra. Es realizada por un profesional externo a la misma, con conocimientos del fenómeno teatral y con experiencia como crítico. Su opinión debe estar basada en el recuerdo de la comunicación sostenida durante la puesta en escena. Un principio básico de la crítica teatral es que no debe fundarse solo en impresiones personales, como cuando decimos me gustó o no me gustó. La crítica teatral exige la apreciación y valoración a través del análisis objetivo de todos los elementos que participan en la puesta en escena, como son la dramaturgia, la composición escénica, el diseño y el uso de los elementos de producción, la manera como se interpretaron los personajes y, por supuesto, el contacto y la comunicación lograda con el público. Muy bien, chicos, como primera actividad, el día de hoy vamos a apreciar y a disfrutar el trabajo escénico grabado en video y posteriormente realizaremos una crítica teatral. Así que los invito a ver Vaivén, un espectáculo de teatro físico. Muy bien, para hacer la crítica de lo que acabamos de ver, vamos a guiarnos con esta lista de preguntas que refieren a diversos puntos que debemos de considerar. Menciona aspectos generales que te provocó la obra. Emociones, sentimientos, reflexiones. ¿Cuál de las actuaciones llamó más tu atención? Y explica por qué. ¿Cómo se utilizó el espacio escénico? ¿Cómo fueron utilizados los elementos de producción? Muy bien, ahora vamos a compartir sus comentarios escritos, ¿ok? Y bien, ¿qué les pareció esta actividad? Yo pude reflexionar acerca del trabajo previo que hicieron los actores y las actrices y así pude valorar más su presentación. Nuestra siguiente actividad es realizar una crítica teatral escolar. Realicemos la crítica teatral escolar de uno de los equipos del grupo. Para ello, analizaremos las distintas etapas del trabajo, desde los preparativos del ejercicio escénico, la manera como se organizó el equipo y se tomaron las decisiones, así como las dificultades que enfrentaron y los logros obtenidos. También cómo se realizó la incorporación de los aprendizajes y contenidos en las clases y finalmente cómo se realizó la presentación de la obra ante los compañeros. Para realizar esta crítica tendrán que recordar el último proyecto escénico que presentaron. Con base en ese proyecto, lo que van a hacer ustedes es construir esa crítica siguiendo las preguntas y las frases de esta guía, que como podrán ver coincide en algunos puntos con la anterior, pero se centra en el trabajo escolar. ¿Quién quiere compartirnos primero su trabajo? Yo. El trabajo realizado por este equipo fue muy interesante, pues desde que prepararon su ejercicio lograron resolver los problemas que iban surgiendo. Y bien, ¿qué les parecieron las actividades del día de hoy? A mí me hizo valorar el trabajo de cada uno de los elementos que participan en una puesta en escena. Sí, es mucho trabajo. Como espectadores de teatro debemos ser capaces de relacionarnos de manera crítica con el espectáculo y por lo tanto ser capaces de emitir juicios informados acerca del hecho escénico. Esto no quiere decir que dejemos de relacionarnos emocionalmente con la puesta en escena. Es decir, podemos participar en una obra como personajes dentro de ella, pero también apreciarla desde fuera.
Así es, a los espectadores que miran la obra desde afuera, de manera profesional, se les llaman críticos teatrales. Pero también existen los espectadores informados. El crítico teatral y el espectador informado analizan la puesta en escena tomando en cuenta las cualidades estéticas, formas, colores, luz, texturas, sonidos, movimiento, gestos, uso de la voz, entre otras. En el siguiente video titulado La apreciación teatral, les ayudará a profundizar en este tema. ¡Tomen nota! Dame un dedal de marrasquino. Se me barre la vista y creo que va a darme un vaído. No es de extrañar. Esta puesta en escena me gusta y me parece extraordinaria. A mí me parece espectacular, pero no estoy segura de poder hacer una crítica sobre ella. ¿Por qué? Cuando observas una puesta en escena, al final puedes decir si te gustó o no. Pero eso es diferente a expresar una opinión razonada o crítica, que implica una apreciación y un análisis más detallado de la puesta en escena. Para hacer una crítica de una puesta en escena, debemos aprender a observar detalladamente y poner atención a todo lo que sucede en el escenario, porque nuestra observación cobra importancia a partir de la descripción precisa de las acciones, situaciones, actuación y demás elementos que conforman el montaje general de la obra. Mucho aprietan ustedes, señores guardias. ¡Echa para adelante! La apreciación teatral consiste, entonces, en valorar cada uno de los elementos que integran la puesta en escena, tales como las actuaciones de los actores, es decir, en qué medida la caracterización de los personajes los hace creíbles al público y en qué medida logran convencernos de que las emociones y motivos de los personajes son reales. La escenografía y los elementos que la componen, es decir, si logran ubicarnos en el tiempo y lugar en que suceden los hechos. El vestuario, en tanto sea el complemento adecuado para caracterizar adecuadamente a los personajes y nos permita saber, por ejemplo, quiénes son, qué hacen o cuál es su estatus social. La iluminación, la musicalización y los efectos especiales, si es que los hay, en la medida que consiguen crear la atmósfera adecuada. Cuando mayor es el tumulto, se oye el toque de militar, cornetas que suenan fuera. Cuando ya hemos visto si estos elementos cumplen o no su propósito, podemos comenzar a elaborar nuestra opinión razonada o crítica sobre la puesta en escena. Brillos de roces y fusiles. Cuando asistimos al teatro sabemos que las situaciones o conflictos que se representan no son reales, pero las aceptamos como si lo fueran. Si la representación que vemos nos resulta creíble, nos genera no solo reflexiones, sino también emociones y sensaciones. Por ejemplo, yo me siento afectada por el estado de ánimo de ella, aunque en el fondo sé que la situación no es real, que es solo una representación teatral. Podemos valorar una puesta en escena en función de lo que nos provoca. Por ejemplo, disfrute, identificación con algún personaje o situación, reflexionar los hechos que se presentan. Cuando una representación teatral nos provoca placer o rechazo, tenemos la posibilidad de reconocer, a través de los personajes, algún aspecto que desconocíamos de nosotros mismos. Creo que ahora tengo muchos más elementos que me van a permitir apreciar mejor una puesta en escena. Ustedes, como espectadores informados de teatro, pueden emitir juicios sobre las puestas en escena de las que sean público. Y lo que aprenden en la escuela sobre teatro puede ayudar a ello. Tienen que analizar la trama o historia que se presenta ante sus sentidos, la actuación de los actores, las decisiones escenográficas, de vestuario, de maquillaje, de iluminación y de sonorización, especialmente la música. Por su parte, el crítico profesional suele escribir en medios especializados como periódicos, revistas de teatro y blogs de internet.
Incluso algunos tienen un canal de YouTube donde dan a conocer sus valoraciones sobre las puestas en escena que analizan. ¿Conocen alguno? Lo que tienen en común el crítico especializado y ustedes, como espectadores informados, es que realizan la tarea de apreciar estéticamente la puesta en escena, tomando en cuenta todos los elementos que intervienen en el teatro, que hemos estado mencionando en esta sesión. La siguiente cápsula les dará información